El pasado 20 de mayo, el presidente Mauricio Macri presentó la candidatura de la canciller Susana Malcorra para suceder a Ban Ki-moon en la Secretaría General de la ONU. La canciller, única candidata por América Latina, se sumó a la lista de 10 candidatos a nivel mundial. Irina Bukova es búlgara, tiene 63 años y es directora general de la UNESCO. Natalia Herman es de Moldavia, tiene 47 años y fue canciller y viceprimera ministra. Vesna Pusic tiene 63 años y fue viceprimera ministra de Croacia. Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda, es la única candidata de Oceanía. Antonio Guterres tiene 66 años y fue ex primer ministro de Portugal. Serhan Kerim es el candidato de Macedonia, tiene 67 años, fue presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas entre 2007 y 2008. Igor Lusic es de Montenegro y el candidato más joven, tiene 39 años. Danilo Turk es eslovaco, tiene 64 años y fue presidente de su país entre 2007 y 2012. Vuk Jeremises nació en Yugoslavia, tiene 40 años y fue presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas entre 2012 y 2013. Susana Malcorra desarrolló una destacada carrera en la ONU entre 2003 y 2015, que incluyó ser la jefa de gabinete del actual secretario general. El proceso de selección se extenderá hasta octubre y el elegido iniciará su mandato en enero del 2017. Cada candidato deberá enfrentarse a un examen en una audiencia pública frente a autoridades y representantes de los Estados miembros de la ONU. El turno de Malcorra será durante la primera semana de junio. Canciller, muchas gracias por venir esta noche acá. Gracias por invitarme. Viene de, según nos contaba, de las últimas 3 noches durmió arriba de un avión. De las últimas 4, 3. 3. De las últimas 4, 3. Bueno, Pero se la ve bien. entera. La ve descansada. El 7 de junio tiene que exponer usted en Naciones Unidas. Así es, la próxima ronda de consultas es el 7 de junio y por ahora ya hay 2 candidatos. Mi propuesta fue del 20 y en el día de ayer vino la propuesta del ministro de Relaciones Exteriores de Eslovenia. Ajá. Y esto como usted, delante que es un tribunal, es como dar un examen. ¿Cómo es esto? Usted ya lo ha visto seguramente. ¿O? No, verlo no lo vi porque no he tenido tiempo de mirar qué hicieron los 9 candidatos iniciales, pero es una rueda de 2 horas en las cuales uno tiene más o menos unos 10 minutos para explicar la ponencia de qué trae a la mesa como candidato y después una gran interacción con una cantidad de preguntas importantes de parte de los gobiernos y de parte de la sociedad civil también. ¿Y quiénes asisten a esa audiencia? Bueno, los 193 países. Tienen derecho a asistir. Sí, y como le digo, también la sociedad civil, así que hay ONGs, hay distintos grupos. A partir que usted expone y expone los demás también, se supone, en distintos momentos, ¿cómo es el proceso para llegar hasta el momento cumbre, digamos? Bueno, la primera cosa nueva del proceso es esto de las exposiciones. En el pasado todo era muy oscurantista, de hecho los candidatos no iban al edificio de las Naciones Unidas mientras que eran candidatos, es una cosa medio vedada, medio oscura. El acuerdo que se logró entre los Estados miembros de exponer y de blanquear quiénes son los candidatos y cuáles son sus ponencias, creo que avanza en mucho la cuestión de la transparencia y la apertura. Ahora, una vez que este proceso termina con la Asamblea General, pasa al Consejo de Seguridad. Ustedes saben, el Consejo de Seguridad es quien tiene la llave de la decisión, particularmente los miembros permanentes del Consejo, porque son los que tienen el veto en caso de selección. Aclaremos acá, discúlpeme, ingeniera. Son Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra. Y Gran Bretaña. Exacto. Inglaterra. Entonces pasa ahí el proceso al Consejo. Lo que entendemos que va a pasar es que alrededor del 20 de julio va a ser la primera vuelta de consultas y de voto dentro del Consejo, que se divide en apoyo fuerte, recomendación de irse o apoyo tibio. ¿Eso es nominal o es secreto? No, es secreto. No ¿Y qué va a decir usted el 7 de junio? Va a tener 10 minutos para exponer. Bueno, lo que yo voy a tratar de hacer es mostrar cuál es mi valor agregado. Una de mis grandes ventajas y desventajas es que me conocen. Entonces es difícil, a partir de que a uno la conocen, ser muy original en lo que puede plantear. Pero creo que lo voy a tratar de hacer es de una manera muy clara y sucinta, primero, cuál es mi visión respecto a las Naciones Unidas. Yo creo que las Naciones Unidas hoy
con la complejidad del mundo que tenemos, tiene que transformarse en una organización más inspiracional de lo que es, porque en muchos momentos el poder inspirar y arrastrar es lo que puede hacer una diferencia, no es que haya una fuerza real. Eso por un lado. Por otro lado, tratar de enfocarme mucho en alguna de las cuestiones de enorme trascendencia del momento, sobre todo con una mirada desde el desarrollo, que me parece que es el gran tema que tenemos que mirar para evitar alguno de los conflictos en los cuales estamos hacia futuro, y después traer mi experiencia en las Naciones Unidas para ver si de esa forma puedo explicar qué cosas cambiaría y de qué forma lo haría. Si usted tuviera que, es muy difícil hacer una opción, pero si usted en ese contexto tuviera que tomar hoy un conflicto medular que tiene el mundo, ¿cuál tomaría? Bueno, obviamente todo el mundo piensa en Siria. Claro. Y de hecho yo acabo de venir, estuve recién en el Líbano, estuve en uno de los campos de refugiados de sirios, donde hemos mandado cascos blancos a dar un apoyo. Y tuve una reunión con mujeres sirias que hace entre 4 y 5 años que están refugiadas del otro lado de la frontera. Y fue muy interesante la conversación, estuve 45 minutos hablando con ellas porque de hablar con ellas me quedó claro que pareciera que es muy sencillo resolver el problema. Yo les preguntaba, si por milagro yo pudiera resolverle el problema, ¿qué tendría que hacer? Y me dijeron, nos tendría que dar la posibilidad de volver a nuestras villas y de instalarnos ahí, a sabiendas que la villa está destruida, que sus casas están destruidas y que van a vivir en condiciones terribles. Pero me decían, queremos estar en nuestro lugar, que nuestros chicos vayan a sus escuelas y que estemos con nuestras familias y nuestros amigos. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hay que hacer para eso? Muy simple, tiene que parar los bombardeos, tiene que haber un cese al fuego. Y yo decía, bueno, y una solución política, yo ya lo llevaba al tema. Sí. Bueno, sí, pero que paren los bombardeos y nos dejen vivir. Entonces, a veces si uno escucha a la gente, sobre todo a las mujeres, a lo mejor parte de la solución se puede encontrar allí, ¿no? Más básico, ¿no? Más básico, digo, más básico en el buen sentido, ¿no? ¿Cuántos desplazados hay en el mundo? Hay un récord de desplazados en el mundo. Hay más de 60 millones de desplazados. Récord desde la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se pensaron a registrar estas cuestiones. Es evidente que el conflicto de Siria es un gran aportante, pero no es el único. En África hay una enorme cantidad de desplazados. Hay una enorme cantidad de desplazados que vienen desde Afganistán, Irán y toda esa zona. Y hay un enorme negocio de desplazados también, que no hay que perder de vista, porque eso alienta a la gente con esperanzas de cambio a cambio de dinero. Cuesta $10.000 cruzar el Mediterráneo y, como bien sabemos, muchos de los que intentan cruzar mueren en el camino. Sí, claro. Hay también, se me ocurre un negocio paralelo con el tema de las identificaciones, los documentos. Todo es una gran cadena de negocio en el tema de desplazados, sin lugar a dudas. Volviendo a Naciones Unidas, uno dice con esta visión conspirativa en la que estamos entrenados, dice, bueno, en realidad en Naciones Unidas 143 naciones escuchan, pero la decisión la tienen los 5 permanentes del Consejo de Seguridad. Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, China, Francia. ¿Es así en términos de quién es secretario general? Bueno, es evidente que los 5 permanentes tienen el poder de decir quién no es secretario general. ¿Quién no es? Claro, así que eso ya... Basta con que uno diga no así es. Claro, así el es. veto. Un veto auto. Por eso fuera. usted fue a ver al canciller británico. No fue por eso, porque fui a ver a Hammond. Y de hecho, no fui a ver a nadie hasta el viernes hablando del tema de mi candidatura, y por esa razón el presidente no anunció mi candidatura hasta que yo salí de China, precisamente para separar las aguas, porque yo tenía una responsabilidad muy grande de hacer una serie de encuentros para simplificar nuestro vínculo con algunos países claves, y no queríamos mezclarlos. Sí, es evidente que los países permanentes, los miembros permanentes tienen un rol muy especial, pero también es cierto que a partir de esta nueva forma que hay, de este nuevo proceso en el cual se está produciendo una apertura mayor, hay mayores límites también a lo que pueden hacer los miembros permanentes, porque ya no podrían aparecer con un candidato fuera de los que han sido reconocidos. ¿Qué significa para la Argentina la hipótesis deseable de que usted sea la secretaria general de Naciones Unidas? ¿Qué le cambia al país eso? Es difícil de decir. Uno entiende qué le cambia a usted, pero no qué le cambia al país. Primero yo creo que hay una cuestión de prestigio y de proyección, de ¿no? proyección. Eso me parece que es
una cosa importante, es una cuestión de la inserción de la Argentina dentro del multilateralismo, la inserción de la Argentina dentro de la cancha grande en la cual se discuten las cosas. Es evidente que cuando uno se transforma en secretaria general o secretario general, pasa a ser un ente independiente, no es que tiene la representación directa de la Argentina, claro. Y yo quiero ser muy clara en eso, no quiero generar expectativas distintas. Pero me parece que el poder ser parte del gran juego de las decisiones del mundo a través de la Secretaría General es algo muy importante para el país. Y me parece que se alinean los vectores, ¿no? Es como que en un momento en que la Argentina está intentando proyectarse más y mejor, esta es una oportunidad adicional, porque en muchas cosas las Naciones Unidas tienen una gran capacidad de influencia. Entonces, por ejemplo, en los grandes temas del mundo, por ejemplo, el tema nuclear, en el cual la Argentina históricamente ha tenido un rol muy importante, las Naciones Unidas lo han formado, lo han definido. Hay cuestiones ahora que tienen que ver con el flujo ilegal de personas, sobre el cual hay que hacer un trabajo enorme. Bueno, ahí tenemos una oportunidad para ser parte de esa agenda. La agenda del desarrollo que se adoptó el año pasado, el cambio climático que acabamos de acordar. Esos temas que la gente por allí mira con un cierto escepticismo, es las Naciones Unidas donde se le da forma a esos temas. Dígame, usted cuando llega a ser canciller, ¿qué Argentina se encontró desde su terreno? Y si se encontró algo muy diferente a lo que imaginaba estando afuera. Sí, me encontré algo muy distinto, que me impactó muchísimo, que fue una Argentina terriblemente dicotómica y dividida, para todo. Las cosas blancos y negros, a favor mío o en mi contra, es verdad o mentira. La desaparición del manejo de los grises me impactó enormemente. Y eso para todo, incluido el tema de relaciones bueno, a eso internacionales. Me refería, porque usted internamente a lo mejor lo vivía o estaba más cerca. Yo estuve 13 años afuera. Es correcto. Entonces fue un shock muy grande, sí, ¿no? Sí. Cada vez que se me preguntaba algo, el objetivo era que yo criticara. Definitivamente. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero a ver, tratemos de construir hacia adelante, de ver opciones, de ver alternativas, sentí que eso estaba muy metido en la sociedad. Fue un impacto. ¿Y hacia dónde quiere llevar usted a la Argentina en lo que le compete mientras sea canciller? Mire, yo la quiero llevar hacia donde el presidente me instruyó que tenemos que llevarla. Es decir, la razón por la cual yo soy la canciller es porque cuando él me llamó siendo candidato para ofrecerme esta posición, yo me vine para conversar con él, para entender qué tenía en mente y para ver si yo coincidía con lo que el presidente tenía en mente, y coincidimos. Básicamente es una Argentina inserta en el mundo completo, en la cual en esa inserción vemos una oportunidad, no vemos un riesgo, siendo conscientes de que es una transición que significa adecuaciones, cambios y adaptaciones, pero buscar que en el proceso de insertarnos en el mundo nos paremos, nos plantemos desde nuestra óptica, desde nuestra visión y desde nuestros intereses de manera madura y hablemos con todos y digamos, bueno, esta es nuestra agenda, esta es la agenda que podemos desarrollar en común y entendemos que hay una parte, yo siempre digo el 80-20, el principio 80-20, en lo cual no estamos de acuerdo y está ok que no estemos de acuerdo. Y como tal tengamos una relación madura con todo el mundo, excepto con aquellos pocos que están tan fuera de los principios de básicos que, bueno, no vale la pena ni hablar, ¿no? Ahora, y cuando usted llega, respecto de esta descripción que usted hace, ¿dónde estaba la Argentina? Digo, en ese 80-20, estábamos del lado del 20, no del 80. ¿Dónde había quedado la Argentina en la última década? Bueno, claramente un privilegio desde una visión muy ideológica, de un eje con algunas partes del mundo, fundamentalmente dentro de Latinoamérica, yo diría dentro de Latinoamérica, privilegiando algunos sectores, no todos. Venezuela, uno dice Venezuela, Ecuador, Bolivia, etc. Claro, era un eje muy restringido y, por supuesto, la oportunidad de China, que venía con toda su capacidad de inversión, y Rusia, y básicamente punto, ¿no? Yo siempre comento que cuando uno mira la integración latinoamericana a partir de esa visión, se encuentra que el comercio intrarregión no ha aumentado prácticamente nada, que la inversión directa intrarregión no ha aumentado prácticamente nada, es decir, que ha habido sí una integración dialéctica
Yo creo en la integración latinoamericana fuertemente, Mercosur y Latinoamérica más en lo amplio, pero no en la dialéctica, en la práctica, porque me parece que desde ahí la proyección hacia el resto del mundo es mucho más grande, y Latinoamérica tiene muchísimas ventajas competitivas respecto del mundo que podría utilizar en una buena integración. Ahora, en la región, en esa instancia, la Argentina fue, respecto de otros países, el más, no digo aislacionista, porque suena feo el término, pero aquel que más se aferró a ese eje que describíamos antes, digo, Caracas, La Paz, Quito. Yo creo que todos los países que integraban ese grupo tenían una visión compartida en ese sentido. No sé si Argentina fue más en esa integración. A mí me parece que había una convicción que tenía un sesgo muy ideológico, obviamente. Y como ustedes me han escuchado seguramente decir, yo creo firmemente en la desideologización de las relaciones internacionales. Uno tiene que vincularse con cualquiera, con quien pueda tener un diálogo que sirva a las partes. La ideología pasa por otro lado, en todo caso. Y me parece que nos fuimos demasiado hacia esa visión mucho más sesgada ideológicamente. Y yo creo que nos sirve a los efectos de lo que las relaciones internacionales le sirven a un país, que es traer oportunidades de inversión, ampliar el comercio, ampliar la base de intercambio cultural, ampliar la base de intercambio tecnológico. Esas son las cosas que después se traducen en tiempo y forma, no apretando un botón automático, en realidades distintas para la gente. Ahí nosotros tenemos, comentábamos un poquito antes de venir al aire, esta idea de que, bueno, como ahora vino el presidente Obama, vino el presidente de Francia, el primer italiano. El primer italiano, Argentina se ha vuelto a relacionar más o menos normalmente con una parte del mundo de la que estaba alejada, los resultados deportivamente los tenemos que tener en 45 o en 90 minutos. Y eso lleva más tiempo que la ansiedad no solo de los periodistas, sino de los políticos y los gobernantes. Yo creo que la ansiedad de la gente, ¿no? Porque la gente necesita desesperadamente ver plasmado en nuevas oportunidades, en un mejor salario, en un mejor trabajo. Entonces es la ansiedad de la gente. Pero es como usted lo dice, nada pasa tan automáticamente. Lo que pasa es que si no se restablece esa corriente de confianza, seguro que no pasa. Entonces hay toda una necesidad de generar esa confianza, demostrar que somos consistentes, que estamos trabajando tal cual lo estamos prometiendo. Y mientras tanto, la verdad es que tenemos que hacer algunas otras cosas para, como diría yo, comprar tiempo. Y por eso yo creo que todos los anuncios que está haciendo el gobierno, los anuncios en cuanto a obras de infraestructura, cosas que son puente para la inversión de mediano y largo plazo, debieran ser la base que nos permite ganar ese tiempo para llegar a una oportunidad mucho más sólida, ¿no? Dígame, usted habló de confianza, que suena a palabra clave, determinante en una cosa así. Digo, ¿la Argentina perdió la confianza en la última década o hace mucho tiempo que viene perdiendo la confianza en el mundo? Yo creo que hace mucho tiempo. Yo creo que nuestro estilo de viandazos para un lado o para el otro ha generado una enorme duda respecto de cuán serios somos para sostener una línea. Estamos, creo que a partir de que el presidente Macri ha cumplido con cada una de las cosas que dijo que iba a hacer durante su campaña, algunas de las cuales eran muy complejas. En febrero, cuando fuimos a Nueva York, nos dijeron, lo de los holdouts, antes de fin de año, olvídense. Y la verdad que el equipo económico hizo un trabajo extraordinario y en abril estaba resuelto, pero fue muy profesional y muy sistemático y muy consistente, pero lo de la confianza viene de larga data, o de la falta de confianza. Entonces, ahora nos están dando un crédito inicial, pero se hace camino al andar y hay que ser consistente, y por eso que cada una de las medidas que se toman internamente, cada una de las discusiones que hay internas, cada una de las discusiones que hay en el Congreso, no solo tiene una proyección hacia adentro, tiene una enorme proyección hacia afuera, y eso es algo que muchas veces nosotros perdemos de vista, ¿no? Claro, el tema de no es solo marcar el camino, sino ¿qué pasa después? Digo, porque, bueno, la intención es esta, bueno, y después de esta intención, ¿qué puede venir? ¿No? Me parece que ese es el gran... Así es. Y cuánto en una realidad en la cual nadie tiene la suma del poder público, que es una novedad en nuestro país, claro. Cómo eso se puede traducir en gobernabilidad de consensos.
que en realidad, si se logra, es una enorme oportunidad para la Argentina, porque nadie depende de un iluminado que decide las cosas, pero es un ejercicio que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Para que no nos quedemos sin tiempo de hablar de Brasil, por lo menos. Claro. Hay 5 países de la región, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba, que consideraron la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff como un golpe de Estado. No es la posición argentina. Digo, esto, ¿en qué nos afecta a nosotros y cómo divide esta idea de una América Latina a la que hay que llegar a todo el mundo, pero no todo el mundo está pensando igual? Mire, nosotros trabajamos muy cercanamente con la administración de la presidenta Rousseff durante todo el periodo complejo político que llegó hasta el impeachment. Hemos seguido este tema de cerca, lo hemos conversado con ellos, le diría que a diario, y la convicción de que el proceso cumplió con las formalidades y las legalidades establecidas, la tenemos y la hemos compartido con Itamaraty a diario. Entonces, nosotros estamos convencidos que la decisión que hemos tomado de que no hay argumento que justifique cláusula democrática está basado en lo legal. Sí es cierto que hay otra cuestión que es más compleja, que es la sustancia del impeachment, correcto, que lleva a una pregunta más que de legalidad, de legitimidad. Pero uno no puede aplicar la cláusula democrática en función de la legitimidad. Esto es suspender de los organismos regionales a un país porque se ha salido de la democracia. Entonces, lo hemos hecho y lo hemos planteado y así lo entendieron los miembros del equipo de la presidenta Rousseff, y así es que estamos trabajando ahora con el equipo del presidente Temer, entendiendo también que el impeachment en sí mismo requiere de ciertos pasos y los estamos mirando de cerca, porque si en algo se cometiera una ilegalidad, seríamos muy claros en decirlo, ¿no? ¿Cuánto sufre o puede sufrir la Argentina con Brasil? Muchísimo. Está sufriendo la Argentina con Brasil. Cuando usted tiene el 40% de su comercio con un país que está en el enorme nivel de crisis política y económica que está Brasil, impacto es enorme, absolutamente enorme. Nosotros tenemos una cadena de valor, sobre todo en automatrices, integrada con Brasil. Si se nos cae la demanda en Brasil, ni siquiera estamos en condiciones de reorientar rápidamente porque la integración es directa. Entonces, pensar que si a Brasil le va mal, nosotros tenemos alguna oportunidad que nos vaya maravillosamente bien, es una lectura errónea. Nosotros solo nos va a ir bien si a Brasil le va bien. Si crece Brasil, vamos a crecer nosotros. Si crece el Mercosur, todos tenemos más oportunidades. Brasil es un socio enorme, es un país enorme en el mundo, y lo único que podemos esperar es que resuelvan esta crisis lo antes posible, porque entonces todos vamos a salir de este proceso difícil lo antes posible. Ingeniera, muchas gracias. Muy amable por estar. Gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. La verdad, lo esperamos. De verdad, desde diciembre estamos tratando de que viniese y nos da mucho gusto que haya estado Un placer. acá. Nosotros, Van der Kooi, en 138 segundos, me dicen. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta con Código Político. Muy bien. Cuando elegís un Fiat, también elegís